Que Dios me lo bendiga. Les saluda el ingeniero Julio Abdala desde el Tabernáculo Bíblico Bautista de la ciudad de Apopa. Estamos por iniciar un sermón en el cual esperamos de que la palabra de Dios llegue hasta su vida. Si usted es una persona que nunca le ha recibido, le invitamos a que al final de la misma usted pueda irse lleno del Espíritu Santo, recibiendo a nuestro Señor Jesús. Pero también, si usted es un hermano en Cristo, préstele mucha atención y usted sabrá que la palabra de Dios no regresa vacía. Dios me lo bendiga a todos. Amén y amén. Hermosa alabanza para la gloria y la honra del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Gracias por ponerse de pie, por ese respeto irreverente a la palabra de Dios. Capítulo 31 de Primera de Samuel. Hemos llegado al final de este libro, muy dramático, historias muy lamentables. No tiene buenas historias así, las historias lamentables en el sentido de que no buenas en cuanto a la actitud del hombre, cómo se comportó Saúl. De hecho, de eso trata, de la vida de Saúl. Y la vida de Saúl fue un desastre, hermano. Definitivamente que sí. Pero también dentro de ese desastre está la vida desastrosa también de David. Tantos pecados, tanta situación, tanta falta de fe, esconderse, huir sin que nadie lo persiga, no dándole oportunidad a Dios. Hasta el final vemos a un David ahí un poquito pensativo, consultándole a Dios, pero es lamentable tantas cosas que pueden suceder en apenas unas pocas historias de cómo el hombre puede llegar a la decadencia por consultar sus propios deseos, abandonar a Dios como rey. En cómo termina esto es muy importante que lo terminemos de analizar con la muerte del primer rey de Israel. El título de la predicación del día de hoy: la muerte del primer rey de Israel. Amén. Vamos a buscarlo. Capítulo 31, ¿lo tiene? Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquishua, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel eran del otro lado, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado en el día de hoy de escuchar tu palabra. Y ahora, Padre bendito, danos el entendimiento, la razón para poder poner en práctica tus enseñanzas. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Lo primero que hemos visto en estos últimos versículos es la trágica muerte de un rey. Lo que se debería de esperar de los reyes es que sean sustituidos por sus hijos en su vejez. Pero los puestos de reyes tradicionalmente en el mundo han significado el último eslabón de su vida. O sea, que te nombraran rey era que te pusieran la espada en el cuello, mi hermano, en la nuca, que alguien te traspase. No así fue la vida de David, que murió en una cama. No así fue la vida de Salomón, que fue sustituido después por un hijo de él. Y así la vida de los reyes de Israel, que eran puestos por Dios y que Dios estaba con ellos, morían de viejos. Pero aquellos que eran puestos por los hombres mueren en el camino.
Entonces esto nos lleva a una conclusión bien importante. ¿Quiénes habían escogido a Saúl como rey? El pueblo, despreciando a Dios. Desde ahí la vida de Saúl estaba destinada al fracaso. Pero el problema no era este. El problema es este, claramente. Cuando Saúl fue ungido como rey, Dios le puso palabras en la boca a Samuel para advertirle que si él dejaba de lado todas las cosas malas, porque Dios conocía el corazón de Saúl. Saúl no era buena persona. Habían escogido a un hombre malo. Sí, luchador por Israel. Al principio él luchó. Un hombre alto, fornido. Dice la Biblia que sobrepasaba del hombro. El más alto de todos los de Israel le llegaba al hombro. Y él era un hombre alto. Y la gente a veces se confía en la forma física de un ser humano para que les dirija. Queremos que nos dirija gente fuerte de músculos. Queremos que nos dirija gente poderosa. No queremos gente que sea de Dios. Entonces, Saúl, sin saberlo, había sido escogido por Dios. Dios le había dicho a Samuel, escógete a este. Este es el hombre que el pueblo anda buscando. A este quieren. Entonces, de alguna u otra manera, él era el ungido de Jehová. Él era el hombre que Dios había determinado que fuese el que el mundo quiere. El que usted quiere, ese le va a dar Dios. Usted se merece el gobernante que tiene. Cuando usted no consulta a Dios, usted se merece a la persona que tiene. Entonces, Saúl tuvo la oportunidad de su vida. La gran oportunidad que usted también alguna vez ha tenido. Usted decidió seguir a Cristo, ya la tuvo. Ahora pórtese bien, que nada le cuesta. Pero la Biblia nos enseña, allá en los primeros libros de Samuel, váyase al capítulo 12 de Samuel, primera de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Aquí viene la decadencia de Saúl. No el hecho de que el pueblo lo escogiera, es el hecho de que Saúl tuvo en sus manos la oportunidad de cambiar el destino de Israel, de su vida también. Dios le hubiera entregado a los amalecitas, le hubiera entregado a los filisteos, le hubiera entregado todo en sus manos. Si él hubiera seguido el consejo que Dios le estaba mandando a través del profeta. Dice la Biblia, ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. No es ahora la siega del trigo, yo clamaré a Jehová y él dará truenos. Empezaron a ver las maravillas de Dios. Porque no era el tiempo, pero Dios puede cambiar los tiempos. Dios puede cambiar muchas cosas en tu vida hoy. Pero Saúl dijo amén, pero no hizo el amén. Amén dice así sea, pero él no hizo el así sea. Él hizo así como él quería. Entonces muchas veces usted dice amén, pero del diente al labio. Decimos amén solo para que nos oigan, pero el amén está lejos de nuestras acciones. Entonces Saúl dijo amén, pero no le hizo caso a Dios. Vinieron las guerras, él empezó a ir bien, ganaban batallas, eso no hay problema, hermano, Dios te las puede dar. Pero la vida de Saúl, dice la Biblia que tenía que tener temor de Dios.
Saúl no tenía temor de Dios, le tenía temor a los filisteos. Saúl no oía la voz de Dios, oía la voz de los brujos y los adivinos. Y Saúl no obedecía a la voz de Dios, obedecía a su propia voz. Hacía lo que él quería. Agarró a las mujeres de Israel y las violó. A los jóvenes los puso a trabajar. Los impuestos los incrementó. Eso era lo que tú esperabas. Porque despreciaron, el pueblo despreció a Dios. Porque ellos no necesitaban rey. Pero como ellos pidieron rey, les mandaron rey. De alguna u otra manera, no se daban cuenta que estaban cumpliendo el plan de Dios de tener un rey, a nuestro Señor Jesús. Pero es un rey perfecto, no es como Saúl. Y la perfección de Jesús no estaba en que era alto, porque Jesús ha de haber sido una persona de pequeña estatura, pasó desapercibido. Pequeña estatura en cuanto a la gente europea, los grandes hombres de la NBA de 2 metros, de 1,80 m. Queremos que la estatura perfecta es de 1,70 m, y esa no es la estatura perfecta. Según el canon de las medidas del ser humano, está basado en que sean proporcionales todas sus medidas. Ese es el cuerpo perfecto. O sea, sean proporcionales. O sea, que su cara sea proporcional a su nariz, a sus ojos, sus brazos sean proporcionales a su cuerpo, sus brazos, sus manos sean proporcionales, todos los dedos de la misma longitudes, o sea, proporcionales. Tienen que ir diferentes. No puede ser el dedo chiquito más grande que el otro, el gordo no puede ser más delgado. Entonces Jesús era alguien perfecto en su cuerpo. O sea, sus medidas perfectas. No sé cuánto medía, no se sabe eso. Pero como era judío, tuvo que haber sido de pequeña estatura. Entre promedio de 1,60 a 1,70. Póngale 1,65. Un poquito más alto que su servidor. Pero él proporcionalmente perfecto. Se debe haber medido más, pues también proporcionalmente perfecto. Pero como no era alguien visible ante los ojos, que la gente lo readmirara, es más, lo buscaban porque no lo confundían entre la gente, tenían que preguntar quién era de todos. No era una persona como Saúl. Y a veces nos presentan una figura de un Jesús diferente en las imágenes que tenemos de lo que realmente era. Lo quieren perfeccionar físicamente. Claro que lo era. No vamos a negar eso. Lo que sí tenemos que ver es de que la gente se confunde cuando se deja guiar por sus propios instintos. Y Saúl no era temeroso de Dios. No lo estamos condenando tampoco. Porque en sus debidos momentos Saúl tenía conocimiento de la palabra. Y no sabemos si en sus últimos instantes él se ha de haber arrepentido. Nadie puede condenar a nadie. Lo que sí sabemos de la historia es algo que alguien escribió, porque no pudo haber sido Saúl el que escribió esto. Esto lo escribe Samuel. Y Samuel lo obtiene de alguna información particular. Pero esta historia particular tampoco pudo haber sido escrita por él, porque Saúl estaba muerto. El libro así se llama. Saúl murió primero. Después muere, primero muere Samuel, después Saúl. Pero aquí hay algo curioso que me llama la atención. Los filisteos pues pelearon contra Israel. Vea lo primero que va a pasar. De la muerte de un rey. ¿Por qué puede morir un rey? Por no tener temor de Dios. Dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos. Es lo primero. Un rey no puede salir corriendo. Pero ¿sabe qué es lo que da lástima? Y le voy a meter esta historia a la par, se la voy a ir diciendo paralela. David también andaba huyendo. David estaba allá con los amalecitas. David vivía en otro lado. Mientras David estaba con los amalecitas, enemigos de Jehová, enemigos del pueblo de Dios, estaba muriendo su rey y había muerto su profeta. Qué lástima.
Y cuando nosotros tenemos que estar al frente, no lo estamos. Nosotros tenemos que estar listos para la batalla, hermano. Tenemos que estar listos al servicio. Tenemos que estar listos en cualquier momento, en cualquier instante. Usted tiene que ser perseverante. Usted tiene que estar ahí listo para cualquier llamado. En este caso, su pastor, aquí Dios nos ha puesto este privilegio. Yo puedo llamarlo inmediatamente y usted estar listo. Porque aquí tenemos guerreros. Hoy en la mañana recibí una llamadita cortita. ¿Y está listo para esto? Sí, hombre, no hay problema. Y hay que echarle ganas, pues. Hay que trabajar en un nuevo ministerio. Hay que hacer un poquito más de trabajo. Me quedé pensando porque ayer estaba pensando en la carga de trabajo. Ahora en la mañana me cayó ya algo que es grande de trabajo. Tener que organizar un trabajo misionero bastante fuerte. Pero grande, hermano. Ay, dije yo. Y tenemos que estar listos. No podemos tener temor. El trabajo falta, la mies es mucho y los obreros un poquito. Y bien poquito. Mire que Dios agarra a los guerreros de entre los varones. Como hay pocos varones poniéndose los pantalones, hay muchas mujeres poniéndose bien las faldas, hermano. Entonces nos hace falta el trabajo. Mientras David está al otro lado del Jordán, huyendo de Saúl, quien ya no lo perseguía. Porque la Biblia dice que en un momento Saúl le dice a David: hijo mío David, perdóname por haberte buscado, perseguido. Hijo mío. Y en lugar de aceptar las condiciones, de no hacer gran amistad, pero ya había un acuerdo, que ya no le iba a seguir persiguiendo. Saúl le iba a recordar que David algún día tuvo la oportunidad de matarle y no lo hizo. Y también Saúl no quitó de en medio a su escudero, siguió con él. Y de alguna u otra manera entendió que Dios estaba con David. Pero David mismo, en lugar de reconocer que Dios está de su lado, que la situación está cambiando en aquel que te persigue, ahora tú vienes y sigues huyendo, ya no regresas. Yo no entiendo la situación de aquel que se va para Estados Unidos y dice, pone de mentiras. El que es verdad yo se lo acepto, pero el que va con la mentira, que se va allá y dice, mira, solo entras y decís que venís, sos perseguido, que andás buscando asilo. Si usted nadie lo anda persiguiendo, si usted anda huyendo de aquí por los bancos, hombre, anda huyendo porque no le quiere ser responsable a su mujer con sus hijos. Por eso es que se ha ido, porque le debe a las 11,000 vírgenes. No se ha ido porque lo están renteando. Si a usted lo están renteando, pero de veras, pero es cierto, pero a usted lo fueron a sacar y usted huyó y no halló qué hacer. Usted es un refugiado a nivel mundial. Usted puede buscar refugio en Guatemala, en Honduras, en cualquier país, en México, o irse para el sur. No, se va para allá y pide los papeles. ¿Cuándo? Si algún día en este país llegaran a controlar todo el problema de las pandillas, Donald Trump tiene todo el derecho de sacar del país a todos los que pidieron asilo, porque ya no hay peligro de su vida. Cuando los acuerdos de paz se firmaron en este país, mucha gente se fue pidiendo asilo. Estados Unidos tenía todo el derecho de mandarlos, pero como en ese tiempo usted buscó la residencia, con residencia lo podían haber mandado. Pero como ahora usted es ciudadano, ya se quedó allá, se aprovechó. Usted huye porque ya está bien. Saúl murió. Si hubiera estado ahí David, mire, siempre David iba a ser el rey, porque era el ungido de Jehová. Eso nadie te lo va a quitar. Si lo que Dios ha buscado para ti, nadie te lo puede quitar jamás. Lo que tú tienes preparada en tu vida, porque Dios te lo va a dar, nadie te lo puede quitar. Entonces, ¿por qué tener temor? ¿Por qué David tenía temor de que le iba a quitar la vida? Si él había sido ungido por Dios por medio de Samuel, él sabía eso.
Él sabía que Dios había estado con él cuando mató a Goliat. Pero no, el hombre viene y tiene temores. El hombre viene y se mete en problemas. David andaba con 2 mujeres, no andaba con una. Andaba para arriba y para abajo con el resto de bichitos, huyendo. Y Saúl peor, consultando a una divina. El día que consultó a la divina se murió. Ese mismo día lo mataron. ¿Por qué no le consulta a Jehová? ¿Por qué no le consulta a Dios las cosas? ¿Qué es lo que mirábamos la semana pasada? ¿Por qué no le consultas a Él? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Por más sencilla que parezca la situación que vas a hacer. Yo hace 30 minutos estaba pidiéndole dirección a Dios. Señor, ayúdame, tengo que hacer algo. Y en medio de la oración, ¡pum!, la queja. En la presión. Que no se puede soportar a veces. El señalamiento. No se puede soportar. ¿De qué? Que estás haciendo las cosas mal. Pero estás pidiendo dirección a Dios. Estás haciendo algo malo, pero estás pidiéndole dirección a Dios. Sabes que la cosa no está por el camino que tú habías escogido. Entonces en algo te equivocaste, consúltale a Dios. Y dice el versículo 2: y siguiendo los filisteos a Saúl y sus hijos, hermano, qué doloroso es haber visto morir a sus hijos. Jonatán no era mala gente, era buena gente, amigo de David. A David, cuando él anduvo huyendo, le mataron a los profetas. Mataron al profeta, a Samuel, al sacerdote. Le mataron al rey. Le habían llevado violadas a su mujer, gracias a Dios no se las tocaron. Se habían llevado a todo el pueblo, al pueblo que él tenía en Gilboa, se los habían llevado a todos, porque en Siglad, ellos habían ido a huir a Siglad y los de Siglad le habían dado lugar donde vivir. Pero esos son amalecitas, hermano. Y ya le habían dicho al que le dio chance donde vivir ahí, le di, mire, ¿y este qué está haciendo aquí? Echarlo, si este no es de los nuestros, este es el que mató a Goliat. Y el hombre dijo, no, pero a mí no me ha hecho nada. Pues sí, pero no estás ubicado en el lugar. Le matan al rey, le matan al profeta, le matan a los sacerdotes de Nod, le llevan a sus mujeres. Y ahora la noticia que le han matado a su mejor amigo. Hasta la muerte. Aquí como que hasta la victoria siempre. Te mataron todo, hermano. Entonces dice, le mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquishua, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros. Primero Saúl vio la muerte de sus hijos. ¿Por qué? Porque no tuvo temor de Jehová, porque no oía la voz de Dios. Métase en su cabeza, capítulo 12, versículo 13 de Primera de Samuel. La oportunidad estuvo ahí. Métaselo aquí, mire que Saúl un día tuvo oportunidad. Pero siempre compare toda la vida de Saúl con lo que él hizo. Y dice aquí la Biblia, y tuvo gran temor de Dios o de ellos. ¿Qué dice? Léalo en el versículo 3. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. ¡Qué error más grande! Ni en las últimas él tuvo temor de Dios. Está bien que dijera tuvo miedo, pero aquí dice tuvo temor. Yo puedo tener miedo. A mí me puede hacer temblar un arma. A mí me puede hacer temblar muchas cosas. Pero no puedo tener temor de Dios, de temor de los hombres. Debo de tener temor de Dios. Entonces dijo Saúl a su escudero, viene a la mente un pensamiento demoníaco, diabólico, a la mente del hombre que anda sin temor de Dios: quitarse la vida. Voy a justificar esto, pero este es de mi propia boca. Saúl se justifica de que se le mate. El problema es como lo dijo. Eso sí no lo puedo justificar, porque no podemos defender lo indefendible. Saúl no tuvo temor de Dios, tuvo temor de los hombres. Si él hubiera tenido temor de Dios, algo hubiera hecho Dios, o hubiera permitido la muerte de él, pero no como él se la imaginaba.
Hubiera llegado una flecha, lo hubieran castigado y no hubiera muerto, o hubiera muerto antes. De cualquier forma, él hubiera muerto en ese día si ese era su destino. Pero lo que me llama la atención es el hecho de que él estaba viendo morir a su pueblo, estaba viendo morir a los suyos, había visto la muerte de sus hijos. Él seguía, estaba entre la espada y la pared. De alguna manera u otra dijo: mira, mejor quítame la vida. Primero no se la quiso quitar él. Le pidió a su escudero: mátame. No tenía el valor de matarse a sí mismo. Tenía temor de los hombres. Hasta ese momento él no estaba con pensamientos suicidas. Porque dice: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, pero me escarnezcan, es decir, me despedacen, me torturen y me hagan destrozos en vida. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Tenía temor ¿de qué? De matar al ungido. Fíjese de que la gente que anda con nosotros muchas veces nos ve desmayar, nos ve débiles, pero ellos tienen más fuerzas y están orando por nosotros. Ellos son los que nos están echando el hombro. Ellos son los que nos dicen: no, hombre, sigue adelante. ¿Cómo lo voy a matar si usted es un pastor, hombre? Si usted es el pastor, ¿cómo le voy a hacer un daño? No se puede. Si tú eres mi padre, tú eres mi madre, tú eres mi hijo, ¿yo cómo te voy a hacer un daño? Si tú eres mi hermano, yo no puedo hacerte daño. El escudero tomó la decisión y le dijo: no, mi señor, lo siento mucho, pero eso no lo hago. Yo soy un hombre temeroso. Quizás un hombre incircunciso también, malvado y peleonero y todo lo que usted quiera, pero en ese momento presentó respeto ante la vida de aquel hombre que había escogido Dios para que le reinara. Y dice: mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. ¿Quién se mató? Él solito se mató. Tomó su espada y, como que era japonés, ¿verdad?, con una espada samurái, se mató. Ya cuando llegaron los escuderos: hermano, si ya muerto, le han cortado la cabeza. Imagínense lo que le hubieran hecho en vida. Ya muerto, lo escarnecían. Ya no sentía nada él, pues. Ya era un cuerpo sin vida. Y también a Saúl y a sus hijos los colgaron. Hermano, la historia es tremenda. Usted se imagina todo ese escenario, imagíneselo. Imagínese que usted ahorita entra en una escena en tercera dimensión y usted está en medio de ese desastre. Yo quiero que usted se vaya a ese lugar. Yo quiero que viva ese momento. Esa es mi intención, que usted viva ese momento y se dé cuenta el desastre de sangre que se está ocasionando por no tener temor de Dios, por no escuchar a Dios, por no oír su voz, por no ser obediente a Dios, por no haber aceptado aquel día que se le propuso: pórtate bien y te va a ir bien, todo te irá bien. Mas si no escuchas la voz de Dios, te va a ir mal. Y he aquí las muestras. Voy a mandar en este momento truenos y relámpagos en medio del mes de enero. No ha venido la primavera, pero ya les está cayendo una tormenta de nieve en los Estados Unidos. Y dice Donald Trump que el cambio climático no existe. Vaya, él tiene sus propias conclusiones. Así como Donald Trump dice eso, que no hay cambio climático, también a veces nosotros andamos en pecado y decimos que no es malo. Es lo mismo. Los mismos 20 para el peso le hacen falta a aquel que también a nosotros aquí. Si nosotros andamos en algo malo y a lo malo le decimos bueno, es lo mismo. Entonces dice, mire más adelante, versículo 5. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Muchas veces su actitud hace que otros también caigan. El hombre dijo: ya no tengo rey, hoy que venga. Él no dijo: yo voy a ser el rey. Murió con su jefe. Podríamos decir: bueno, está bien, porque ya los hombres estaban tocando la puerta. Y estos hombres decidieron mejor quitarse la vida. Sí, es un suicidio, pero en unas circunstancias bien difíciles. Ya no hay vuelta atrás. Lo van a matar siempre. Pero era un pensamiento que no denotaba el temor a Dios. Es un pensamiento equivocado. A veces hay unos hipótesis porque la bicha le ha dicho que no, ya quieren tomar matarrata.
¿Para qué va a tomar matarratas? Eso no mata a los hombres, mata a las ratas. Y dicen de que para que tenga funcionamiento, le voy a dar la clave, no se las tome de un solo. Vaya de poquito en poquito, poquito en poquito. Una media cucharada en la mañana, media cucharada más tarde. A las 2 horas otro poquito. De tal manera que en el transcurso del día usted se harta las 7 pastillas, se va a morir. Pero no, cuando se las toma de un solo, al ratito estamos viendo que está boqueando, le llevamos para el hospital. Una gran lavada que le van a meter y siempre va a quedar vivo. No, así no se vale. Me quiero ahorcar y se lanza con una pita de un... Y de la viga de la casa que está vieja, con todo, y la viga se va a venir, no, hombre. Así lo va a hacer, hágalo bien. Le vamos a comprar un lazo, pero de esos lazos para jalar tractores, hermano, que no se van a reventar, y del puente, y hay que tirarlo, pues. Vaya pues a hacerlo, pues. Ay, que me quiero quitar la vida que la chepa me dejó. Va pues, metete de un solo, ¿para qué por pastillas darle? No, que yo no aguanto esta vida. Mentira. Pero eso sí, son pensamientos demoníacos. Son pensamientos que no son de Dios. Son pensamientos equivocados. Y son actitudes derrotistas. ¿Usted por qué va a tirar la toalla? Si usted tiene a Cristo que lo apoya. Usted es un hijo de Dios. Entonces, ¿por qué va a tirar la toalla? ¿Por qué se va a poner como Saúl? Que no tiene a nadie que lo apoye, eso es otro problema. Pero Dios sí lo va a apoyar a usted. Si usted le dice, no, yo voy hasta las últimas consecuencias, mi Señor, ahí va a estar Él. Dice en el versículo 6, así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle, en lugar de venir a ayudarle, y los del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Estamos dejando solas nuestras colonias, y este país necesita una gran ayuda. Este país necesita oración. Hay casas, hermanos, que a usted le costaron $10,000, ahora ni regaladas las quieren. Allá anda el Fondo Social ofreciéndolas por 20 pesos, ni por 20 pesos la gente las agarra. Y usted se aferró a una casa que no tiene valor, que no vale nada. Pero la gente que ha sabido cuidar a sus hijos, ahí viven. No se meten con nadie, vienen a la iglesia, no les pasa nada. Todo el pasaje está contaminado, pero ellos no. Viven en medio del mundo, pero no se contaminan con el mundo. No quisiera, pues, que todos viviésemos en esas circunstancias, porque han de ser muy difíciles. Pero esa gente es valiente, que no se ha contaminado, que ha cuidado a sus hijos, que se ha mantenido firme. Están como Saúl en medio de la batalla, pero no están muriendo. No como aquel hermano que me dijo que ya se iba de Apopa. Y según yo iba para Australia. Pastor, me voy de la iglesia. ¿Por qué, hermano? No, que es muy peligroso aquí en Apopa. Vaya pues, hermano, ojalá que un día se acuerde de nosotros y nos mande los euros, nos mande los dólares australianos. Dije yo, bueno, este hermano va, está bien. ¿Y para dónde va, hermano? Para la Campanera. Ah, pues estamos bien, hermano. Y esto hace 10 años, hermano. No la hace usted. Hay personas que aquí han pasado circunstancias muy difíciles y no han tirado la toalla. Ahí se han mantenido. Se han quedado con el último machete, pero ese machete les ha servido para sacarle filo a otro. Esa gente valiente, que no se ha tirado para atrás, que han seguido adelante, que vamos a seguir caminando y le vamos a seguir dando con todo. Esa es la gente que Dios quiere. No quiere ver la muerte del último rey, quiere ver el nacimiento de un nuevo rey. Y dice después, seguimos, versículo 8. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza, a él y a sus hijos, por supuesto. Y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo, donde terminó Saúl, colgado, descabezado, con sus hijos, que no tenían por qué haber pasado esas circunstancias, porque su hijo Jonatán le fue fiel en la batalla,
tenía a su amigo al otro lado que andaba huyendo, pero él andaba con su padre y murió en la batalla. Buen escudero, buen luchador. Y ahora están en el templo de Astarot. Están en los dioses paganos. Están allá donde no deben de haber estado jamás. Y pusieron sus armas, dice el versículo 10, en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-san. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, y sabe, Jabes de Galaad, Jabes, aquel muchacho que nació y cuyo nombre le pusieron hijo de mi dolor, aquel hijo que nadie quería. El hijo que la mujer dijo, este bicho me ha causado dolor a mí, para eso vino al mundo. Pues ese muchacho que era causa de dolor de su madre, ahora estaba haciendo una actitud muy valiente de irse a meter en medio de la batalla de los filisteos y rescatar, aunque sea el cuerpo de su líder. Ya muerto y despedazado, lo fue a traer, y fueron y lucharon y no les importó. Y dice la Biblia, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Esto no es parte del plan de Dios, la incineración en aquella época. Ahora se puede hacer, pero en la época antes de Cristo no se podía quemar cuerpos, era algo aberrante ante Dios. Pero en este caso, viendo las circunstancias de que si ellos los enterraban, llegaban los filisteos y los enterraban, los desenterraban, hermano, y hubieran agarrado los cuerpos y hubieran hecho blasfemias contra ellos, los hubieran despedazado más todavía y hubieran ocasionado más muertes. Pero los de Jabes tomaron la decisión de incinerarlos, quemarlos, para que solo quedaran las cenizas. Es algo muy doloroso, una práctica que no era común. Tomaron una decisión difícil. No era correcto. Es la primera vez que se menciona una incineración entre los hijos de Dios. Es decir, el primer rey de Israel no le hizo caso a Dios, no obedeció la voz de Dios, no le tenía temor a Dios, no consultaba a Dios, y murió incinerado, despedazado. Se quitó la vida el primer rey. Qué tremendo. Y es el primer rey y punto, porque el segundo rey se llama David, el tercer rey se llama Salomón, el cuarto rey se llama Roboán. Hubieron 31 reyes por todos. Y los últimos reyes, hermanos, para que le cuente la historia, los hijos de Sedequías, no hombre, para qué le cuento, Joaquín, esos hombres malvados también que se fueron y terminaron siendo esclavos de los babilonios. Fueron llevados, les sacaron los ojos y así fueron llevados por todo el desierto, encadenados. ¿Por qué? Por rebeldes, por no tener temor de Dios. David se arrepintió en su vida y tuvo temor de Dios y murió en su cama. Hay que saber eso, hay que saber identificar eso, que aunque sea viejito vamos a morir, pero vamos a morir con Cristo. No importa eso, vamos a morir bien. Que no nos importen las circunstancias actuales, no tiremos la toalla, sigamos adelante. Hay alguien que cree, hay alguien que está con nosotros. No digamos palabras demoníacas, me voy a quitar la vida, yo no hay yo qué hacer, este mundo se acabó para mí. La Josefina se fue con otro y entonces me dejó. ¿Y cuántos años tenés, bicho? 14. No, hombre, jamás. Ya va a venir otra Josefa, amén, y libre, y buena gente, no como esa cipota que no te merecía, no te merecía su amor. Dice más adelante, y tomaron sus huesos y los sepultaron debajo de un árbol de Jabes, y ayunaron 7 días. Qué bonito es esto. Al final de la historia hay alguien que protegió el cuerpo de Saúl. Pero qué lamentable es ver a David de lejos, a David allá. Su amigo le había prometido. Recuerde que aquí hay algo bien curioso. Se lo voy a recordar porque usted lo tiene que estar pendiente aquí en la mesa, en la mente. Quien hizo pacto con David fue Jonatán. No fue David.
Jonatán, formando una tipología de Cristo, en ese momento de su vida, hizo un pacto con David de nunca dejarlo, de siempre estar ahí, de defenderlo ante su padre. Y le hizo prometer Jonatán a David que iban a hacer un pacto, pero fue idea de Jonatán. Y 2 veces se lo recordó en la vida: te voy a defender, voy a ir a meter las manos al fuego por ti. Y mire dónde estaba David. En este tiempo David está en su tiempo de oscurantismo, como cuando un cristiano vive en el mundo, que las cosas están pasando y ay, yo desde aquí de la cárcel me di cuenta que se murió mi abuelita, de aquí me di cuenta. Pues sí, pero ¿qué hizo? Yo desde aquí de los Estados Unidos, yo no puedo ir a ver a mi mamá porque no puedo viajar. Es que si salgo del país ya no vuelvo a entrar. Y que todo lo he perdido, y allá están y ponen una grande sirindanga, recordando los viejos tiempos. Que no puedo. Pues sí, pero desde que se fue usted sabía que no iba a poder, hombre. Ahora no se lamente. Debería de ser bien responsable, haber estado ahí con sus viejitos. Mamá, yo me voy y quizás nunca la voy a volver a ver. Nada de que, yo la voy a mandar a llamar, yo la voy a mandar a traer. Ya va a ver cuando yo llegue. Al nomás llegar, yo voy a ir al baño y va a ver, los billetes van a salir. Fíjate que allá me han dicho a mí que solo tengo que tirar la mano de los palos y ahí uno le saca el jugo a las manzanas y caen los billetes, mamá. Al nomás poner un pie después de Tijuana, hermano, no, hombre, si ahí están los billetes en el suelo. Y yo ya va a ver, mamá. ¿Cuál mamá? Nada. Se perdió el hombre. Dice el capítulo 2, primera de Samuel. Pues no me puedo ir sin contarle primero esta historia. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclad, la ciudad que le habían asignado. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Se había desgajado la ropa en señal de luto, de dolor, porque los vestidos de los judíos eran 2 vestidos, uno encima que era una túnica superior y la túnica interior. En la túnica siempre había un espacio donde se le cosía una abertura como un ojal aquí en el lado del corazón. Y cuando andaban preparados toda la vida para romperse ese vestido en señal de dolor, y se ponían tierra sobre la cabeza, se echaban cal sobre la cabeza, ceniza sobre la cabeza en señal de luto. Y dice aquí: al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Ojo, David tenía que haber observado que era tierra la que llevaba. Eso implica que el hombre no era judío. Ahí había una señal. Y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. ¿Por qué un hombre se va a arrodillar ante otro hombre? Los judíos no se arrodillan ante nadie. Los hijos de Dios no se arrodillan ante ningún hombre. Entonces dice, y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: vea la escena. David está sentadito por ahí ya como rey. Él tiene su gente, está en Siclad, no es su ciudad. Métase en la historia, métase ahí ahorita y vea a David hablando con este hombre. Imagínense, lo ha llegado un hombre. David está sentadito ahí escuchando la plática. El hombre llega con el vestido roto, con la cabeza manchada y se le ha postrado a los pies. Y viene él y le dice: ¿qué pasa? Ruego que me digas qué es lo que está sucediendo. Yo me escapé y aquí estoy. El pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. ¿Por qué no le dijo mi rey Saúl? ¿Por qué no le dijo el rey Saúl? Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas, respondió: casualmente. Los hijos de Dios no hablan de casualidades. Vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí.
y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates. ¿Y quién mató a David? Pues, a Saúl. Pues. ¿Fue él solo o este hombre lo mató? Aquí ya nos metieron goles. No, David tiene que saber identificar que este es un farsante. Porque cuando tú vas a empezar a crecer, porque ya te van a empezar a ver como rey, hay gente que se va a querer agradar contigo. Y este hombre lo único que quería era agradarse ante los ojos de David, que él había matado a su enemigo. Vio a Saúl muerto y le fue con el cuento a David que él era el que lo había matado. Hay que entender esto porque después dice, él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mate, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona, o sea que este era de los que habían llegado a despojar a Saúl después de muerto. Y se había agarrado la corona del rey y les habían quitado las espadas. O sea, la historia es inventada, pero tú como hijo de Dios tienes que saber cuando la gente te quiere sacar algo. Tienes que ser astuto, tienes que saber de que el pueblo te está engañando, la gente del mundo te engaña, con tal de que tú le seas agradable a sus ojos. Y dice la Biblia aquí, bien importante esto, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche. David lo dejó ahí al hombre, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, como él no podía decir amén ni buenos días, solo decía buenas tardes, ¿verdad? Usted le dice a la gente, Dios le bendiga, y cuando le dicen buenas tardes, usted sabe que ese no es un cristiano. Si usted le diga, nos vemos, y él le contesta, amén, entonces usted no es el cristiano y él sí es cristiano, amén. Pero hay algunos que les han enseñado a decir Dios le bendiga para que nosotros ya no les enseñemos la palabra de Dios. Les han enseñado en algunas iglesias a que digan amén, pero usted tiene que saber por sus actos. Cuando les pregunte quién es el Salvador, y algunos le van a decir Jesús, pregúnteles cómo es que lo reciben, y algunos le van a decir que no se necesita hacer una oración, sino que hacer una consagración. Entonces, hay que saberlos identificar. Usted es el inteligente. Usted tiene que tener cinco dedos de frente, hermano. 4 o 3, con uno que tenga suficiente, pero usted tiene que ser inteligente. Dice aquí, y David dijo a aquel hombre, ¿de dónde soy? Hijo de un extranjero amalecita. 14, y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Esa fue la pregunta. Toda la noche David se fue a la casa, ¿verdad? ¿Y este será o no será? Eso no es. Decí Chibolet, y él dijo Sibolet. Ah, ¿se acuerda de ese sermón, verdad? Decí Chibolet, y el hombre dijo Sibolet. Le cortaron la cabeza. Ay, que te no sabe hablar como el cristiano. Porque dice la Biblia que ellos pronunciaban Chibolet, no Sibolet. Decí con la champán, con la zampán. ¿Cómo que con la zampán? Con la champán, amén. Por eso que los gringos nos agarran a nosotros, porque nosotros, por más bien que aprendamos a hablar el inglés, nunca lo vamos a poder hablar naturalmente, de una lengua nativa. Vamos a cometer errores. Y se va a saber que no somos nativos de su lengua. Porque ellos tienen sonidos, fonética, para hablar. Enrollan la lengua, la ponen en medio de los dientes, pero así es ese idioma. Pero también los pobres gringos, para aprender a hablar español, les toca pesado, hermano. A mí lástima me dan los gringos cuando quieren aprender a hablar español. Conjúgueme el verbo ir. Ay, hermano. Nosotros para conjugar un verbo en inglés con 3 formas es suficiente. Pero para conjugar uno en español, ahorita usted está pensando, yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, estamos yendo, llevamos,
traemos, volvemos, regresamos. Bueno, hermano, en tiempo pasado, pretérito. No entiendo, ni yo no entiendo, pues. Si a usted yo ahorita le pregunto por el gerundio, no sabe ni qué es eso. Ni yo tampoco, ya me olvidó. Pluscuamperfecto. A mí ese era peor todavía. El gerundio pluscuamperfecto. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a saber? Y ahora dígale a un gringo que lo aprenda. Y usted le hace burla, pero él está en la manera de comunicarse con usted. Yo ser, estar aquí. Amén. Usted le entiende, pues, que él quiere decir que él está aquí. Pero no nos vamos a burlar, porque ellos también se han de reír de uno, ¿o no? Y para nosotros es más fácil. Pero este hombre, David, se fue toda la noche a preguntarle a Dios: ¿quién es este desgraciado que está aquí a la par? Vino así, dice que hizo esto, porque él no sabía. Usted tiene que tener respuesta. Y dice el versículo número 15, en el 14, y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Ay, hermano, eso no se puede hacer. No lo hizo ni tan siquiera el escudero. El único que pudo matarse a sí mismo fue Saúl. Y eso es lo que te pasa, hermano. Cuando tú no oyes a Dios, cuando no tienes temor de Dios, cuando tú haces con tu vida lo que te da la regalada gana, te vas a morir tú solo. Tú solo te estás suicidando en el mundo. Tú solo vas a quedar sin nadie. Y David le dijo: tu sangre sea sobre ti, sobre tu cabeza, porque tú mismo con tu propia boca despreciaste, mataste al ungido de Jehová. ¿Y quién es el ungido de Jehová final? Trasladémoslo al Nuevo Testamento y a nuestro conocimiento. Con tu misma boca le dijiste no a Dios. Con tu misma boca dijiste: otro rato lo recibo. Con tu misma boca tú dijiste: otro día, hoy no. Con tu misma boca tú dijiste que no estabas preparado. Con tu misma boca tú dijiste que no es el tiempo, que todavía no lo sientes. Ay, es que yo todavía no siento recibir a Dios. Ay, yo siento de que todavía no es el tiempo. Lo que sientes es que no quieres dejar el pecado. Lo que sientes es que no puedes dejar de tomar. Eso es lo que sientes. Lo mismo que sentía yo antes de aceptar a Cristo. Ay, si acepto a Cristo, ya no voy a tomar, cabal. Si acepto a Cristo, ya no voy a mujerear. Si acepto a Cristo, ya no voy a ir con los amigotes. Si acepto a Cristo, cambio mi vida, cabal. Entonces yo lo pensaba, pues. Mire lo que pensaba. Ponía a Cristo con el tequila y pesaba más el tequila, hermano. Allá salía volando Jesús. ¿Qué estaba haciendo ahí? Matándome a mí mismo, matando al ungido de Jehová. Gracias a Dios, Dios mandó una buena correntada de agua para que entendiera. Ah, no, eso fue antes, ya estando en la iglesia. Ay, que me voy a arrepentir, que le voy a pedir perdón. Mentira. Entras a la iglesia y no sabes qué bendito estás haciendo aquí. Es tremendo eso. Entonces, ¿hacia dónde me muevo, pastor? Muévase hacia Cristo, mi hermano, porque no tiene otra. No vaya a andarlo pensando tanto, porque por andarlo pensando, Dios puede venir y usted se va a quedar silbando en la loma. Aquí le va a quedar todo el templo para usted solito si quiere. Ahí va a quedar un resto de ropa, mira. Póngase la que quiera, la Biblia que usted quiera, los lentes que usted quiera, ahí van a quedar todos. Mídaselos después usted solito. Porque así va a ser o no va a ser así. El arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos. No esté pensando que más tarde va a haber un terremoto. No, piense en que el abrir y cerrar de ojos se puede dar de un momento a otro. Y por lo tanto, téngale temor a Dios, escuche su palabra y sea obediente a su voz. Si usted hace esas cosas, usted no va a morir en el mundo, usted no va a morir
antes de tiempo, usted va a morir en el tiempo de Dios. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor. Padre, gracias. En este momento acabamos de terminar una predicación. Y si usted es alguien que nunca le había recibido, estimado amigo, yo le invito a que usted haga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, porque soy el pecador. Gracias le doy al Padre, porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted es un hermano que ha estado escuchando esta palabra, le invito a que la ponga en práctica y así poder ser personas de bien en esta sociedad. En el nombre de Jesús me despido. Amén y amén.